En la parte de efectos atmosféricos, Sí. tenemos una duda de la expresión. Dice que hay varios elementos que influyen en la energía que la pueden absorber o bloquear. No sabemos a qué hace referencia la parte de bloquear. ¿Es lo mismo que dispersar? Claro, es una forma de bloqueo. En realidad, fíjense que digamos, la energía llega y dependiendo del tamaño de la partícula, ¿sí? Si es menor, obviamente va a ser fuertemente dispersada, ¿no? Porque depende también, podríamos decir, de la densidad que tengan las partículas, ¿no? Entonces, a mayor densidad, mayor va a ser esa interacción entre la energía y las partículas, ¿sí? Por decir algo, si tenés una nube, unos estratos, recuerden que ese es el caso de la no selectiva, pero para poner un ejemplo, si yo tengo estratos, cúmulos, ¿no? O la neblina en la mañana, dependiendo de la densidad de la neblina, ustedes van a poder ver mejor o peor, digamos, de acuerdo a la interacción. Pero si tenés un cúmulo nimbus, esos que son muy densos, la energía no va a atravesar, ¿no? O sea, uno ve porque hay partes que no tienen nube y partes que sí tienen nube, ¿de acuerdo? Entonces la dispersión provoca que tenga también una iluminación. Entonces, fíjense en la gráfica que les muestra la dispersión, fíjense que en las leyes de dispersión me refiero, hay una parte, la dispersión de... No, otra vez. No, sería otro gráfico. Más, tiene que haber ahí unos grafiquitos de dispersión. No, ¿dónde está? Más adelante es dispersión, pero solo hay ese gráfico. No, qué raro. Hay las leyes de dispersión. No lo tenés acá. Ah, no. ¿Pues que haya varias versiones de esto? ¿De los manuales? Y puede ser, sí. Pero hay una gráfica de la dispersión que dependiendo del diámetro de la partícula, la energía llega, ¿no es cierto? Y se dispersa, dependiendo, por supuesto, de la longitud de onda, ¿sí? Va a tener dispersión en diferentes direcciones. Y hay una dispersión, o sea, si yo graficara esto, tendría secciones que tienen una forma así de dispersión. ¿Sí? Entonces, eso está en la diapo. ¿Ah? En la diapo está. Ah, bueno. Entonces, quiere decir que hay una parte que pasa a través de la partícula, o sea que digamos que tiene una influencia menor. Esta energía llega a la superficie. Sí. Mientras que esta otra va a interactuar con otras partículas, y esta también recibe iluminación. Eso es lo que quiero decir. O sea, de todos modos, hay un efecto interactivo, digamos, entre todas las partículas. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Bueno, eso es. ¿Y podemos ver el efecto de las ventanas atmosféricas? Sí. Esto sería lo que absorbe cada gas y esto de acá sería lo que deja ingresar a la atmósfera. ¿Estas serían las ventanas? A ver, espectro solar. Claro, esto, fíjense, esta es la radiación solar exterior, eso que se llama tope de atmósfera. O sea, la irradiancia solar al tope de la atmósfera es lo que llega a la parte superficial de la atmósfera, la parte más alta, digamos, de la atmósfera. Esta es radiación de un cuerpo negro, que por tanto tiene una gráfica mucho más suavizada. Y esta es la radiación solar a nivel del mar. Sí. En la medida, esta es la máxima radiación que llega. O sea que esto sería la ventana atmosférica. Los sectores que más recibe. Por eso, fíjense, la irradiación es mayor. Acá donde tengo estos valles son los sectores que se ven fuertemente afectados por la atmósfera. ¿Se entiende? O sea, es la inversa. Esto es lo que más llega y esto es lo que es justamente dispersado
o, como decía, absorbido por estos componentes de la atmósfera. Aquí tenés el ozono, aquí tenés el agua, ozono y agua, principalmente el agua, dióxido de carbono, agua y dióxido de carbono, agua y dióxido de carbono. O sea que esos componentes de la atmósfera bloquean, ya que hablábamos hace un rato de bloqueo, estas longitudes de onda. Por lo tanto, cuando se configuran las bandas, por ejemplo, de los satélites, se tiene en cuenta este efecto de la atmósfera, que no, digamos, se estudia, pero no hay una referencia acabada de cuál es el efecto que provocan, probablemente por, ustedes saben que toda partícula, todo cuerpo tiene una vibración cuando recibe energía, ¿sí? O sea, interacción molecular, ¿sí? Y eso provoca que en ese pequeño rango de longitud de onda tenga efecto fuerte, por ejemplo, el agua, y lo dispersa fuertemente. ¿Y a qué harías referencia a la expresión que se abre una ventana atmosférica? Que se abre una ventana atmosférica. Bueno, tengamos en cuenta, primero, el concepto de ventana atmosférica es justamente la interacción entre la energía y los componentes de la atmósfera, ¿no? Sabemos que tenemos aire y un montón de otros componentes como coloides, particulado, humo, bueno, todo tipo de partículas y de gases, ¿no? Nitrógeno principalmente, bueno, xenón, argón, un montón de gases. Entonces, la ventana atmosférica es justamente la relación entre la energía y los componentes de la atmósfera. Entonces, en la medida que hay componentes de la atmósfera que interactúan más o menos con la radiación solar, principalmente vinculado con el tamaño, digamos, de la partícula, pero en realidad también está relacionado con el tamaño del coloide, de las moléculas de gas y demás. De manera que el hecho de que se abra una ventana es como decir que el día está diáfano como hoy. O sea, yo tengo las mejores condiciones, un día diáfano, para hacer teledetección, ¿no? Y también está vinculado con, a pesar de que sea un día diáfano, otros componentes de la atmósfera que impiden, digamos, el paso de la energía, dependiendo de la longitud de onda. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente, la ventana atmosférica no es un espacio, no es como decir, tenemos menos ozono, o sea, adelgazó la capa de ozono, ¿no? No es ese el concepto. El concepto es la interacción de la atmósfera con la energía radiante, digamos. Ese es el concepto de ventana atmosférica. Y de ahí lo vinculamos con longitud de onda. Quiere decir que las radiaciones o la energía de mayor longitud de onda va a atravesar mucho más fácilmente la atmósfera. De hecho, si ustedes ven la gráfica ¿dónde está? Del espectro, ahí están las ventanas. Esto es, dice, transmisión atmosférica. Quiere decir que, ven, aquí hay una menor transmisión, justamente en las longitudes de onda menor. Acá hay podríamos llamarle una ventana más grande. Luego tenemos ventanas, ven, en esos, acá es al inverso de lo que veíamos recién. Acá tenemos una ventana, acá tenemos otra y pequeñas ventanas, y aquí más. Y aquí, fíjense, ya cuando me voy a las ondas, microondas y ondas de radio y audio, la ventana es completa. Esta es la interferencia, digamos, como una barra de interferencia, por eso dice transmisión. Acá tengo poca transmisión y acá tengo mayor transmisión. En este es total. ¿Sí? Sí. Ahí, digamos, la atmósfera no afecta. Hay otras interferencias que afectan a las ondas de radio, porque a veces, si ustedes están escuchando radio, tienen interferencia, pero es de otro tipo, ya es con otras
ondas de radio, inclusive con el magnetismo de la Tierra. Hay otra interacción que afecta la transmisión de esa energía, ¿de acuerdo? Pero no ya la atmósfera. La atmósfera es completamente diáfana para esas longitudes de onda mayores, a una determinada longitud de onda. Estamos hablando en general de microondas, y de ahí las ondas de radio, audio, que tienen kilómetros de longitud de onda, ¿no es cierto? Y eso está vinculado con las mismas leyes de dispersión que ustedes ven, que se relaciona con el diámetro de la partícula y la longitud de onda. ¿Está? Sí. Bueno. Y otra pregunta es, acá menciona una temperatura radiométrica. No sabemos a qué hace referencia y cuál es la diferencia con la temperatura normal. Absorbe energía puede ser calentado hasta un nivel superior al de los elementos que los rodean, causando una emisión de energía por parte del material receptor. La variación con el tono de las imágenes en infrarrojo térmico se manifiestan solo por diferencia en las temperaturas radiométricas de los materiales dentro de la escena. No lo había visto, pero ustedes saben que todo cuerpo por encima del cero absoluto emite energía. Sí. Eso es un concepto que ya lo tiene. Por lo tanto, esto si lo vinculan con, ¿se acuerdan la constante dieléctrica que vemos para el radar? Eso es la capacidad de un cuerpo para conducir electricidad, energía. Entonces hay cuerpos, por decir los metales, que son muy buenos conductores, versus otros materiales que son muy pobres conductores. Eso quiere decir que si yo expongo un material conductor, pongámosle un material de metal, un metal cualquiera, con un material, por ejemplo, materia orgánica, se va a calentar mucho más por la constante dieléctrica, por las particularidades propias del material. Quiere decir que cuando yo vea la imagen, va a parecer más brillante en el térmico, porque va a emitir más temperatura, se va a calentar y por lo tanto va a emitir en onda larga más que el suelo orgánico, por ejemplo. Toda la Tierra se calienta y no es un mismo calentamiento, sino depende de los materiales de la superficie terrestre. Por lo tanto, luego emite en longitud de onda larga, que es el infrarrojo térmico o termal, o sea, es temperatura. Esa es la diferencia con el infrarrojo cercano y medio, que son reflectivos, mientras que el térmico es emisivo, emite calor. Los otros dos lo que hacen es reflejarse, como la luz visible, por ejemplo. Entonces, lo que mide un sensor térmico es la emisión de calor, que ya es onda larga. Fíjense que el térmico llega hasta las microondas, hasta los milímetros. Sí. Si ustedes se fijan en el espectro electromagnético, si bien los sensores satelitales trabajan, por ejemplo, normalmente entre 10 a 12,5 micrones en el termal, pero el termal se extiende hasta el límite en que empiezan las microondas. O sea, todo eso es termal. Entonces, probablemente haga referencia ahí a la capacidad de calentarse de un cuerpo. O sea, esa constante dieléctrica, esa capacidad para aumentar su temperatura, más que otros cuerpos. El agua, por ejemplo, yo necesito mucha energía para calentarla, pero después pierde energía lentamente también. Bueno, dependiendo del cuerpo, por ejemplo, la constante dieléctrica se incrementa con el contenido de humedad. Eso lo ven después en radar, fíjense en la teoría. ¿Por qué? Porque se hacen mejores conductores.
por las sales que pueda tener. Entonces, esa capacidad de conducir energía eléctrica en este caso, o electrones, también se relaciona con la capacidad para aumentar su temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. Ahí dice, ¿cómo? Temperaturas radiométricas. Claro, está relacionada con la longitud de onda. Por ejemplo, cuanto menor sea la longitud de onda, son radiaciones más energéticas, ustedes saben, de las ondas, son rayos gamma, los anteriores son los cósmicos. Vienen rayos cósmicos, gamma, X y así. Bueno, los cósmicos que entran muy poco a la superficie terrestre, o sea, a la atmósfera terrestre. Después supongamos los gamma. Esos son rayos muy energéticos. Si un cuerpo recibe esa energía, se va a calentar más rápido. O sea, dependiendo de la cantidad de energía que reciba. Lo mismo ustedes saben que el espectro visible va variando, fíjense, del azul al rojo. Cuando usted tiene una llama de una hornalla, les recomiendan que el color de la llama sea azul, porque ahí es cuando está oxidando correctamente. Si tiende al amarillo o rojo, por ejemplo, ahí hay un problema. Por eso les recomiendan que la llama sea azul, que es la más energética. Bueno, el azul va a calentar más que el rojo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta toda esa interacción, digamos, de energía con los cuerpos. Pero básicamente sabemos que cualquier cuerpo emite a una determinada temperatura. Pero para que emita en el infrarrojo termal, tiene que calentarse y luego emitir. ¿De acuerdo? Esa es probablemente la referencia. Profe, y en este gráfico, Sí. el área ganada por cada fotografía, o sea, acá dice por cada fotografía, pero acá vemos 4 fotografías. Claro, yo te explico. Ahí está dibujado solamente el área ganada por línea de vuelo. Claro, por la última fotografía de 2 líneas de vuelo. Pero si yo dibujo un par de fotografías, me llevo los marcadores, pero era para poner más color, pero no importa. Ustedes saben que yo tengo un 60% de superposición en principio. Sí. Quiere decir que de estas 2 fotografías, esta primera foto registró esa porción de la superficie. La segunda se superpone un 60, por lo tanto eso ya estaba en la primera fotografía. El área ganada es esa. ¿De acuerdo? Sí. Si yo saco otra fotografía, yo voy a superponer con esta, con la anterior. Por lo tanto, ahora el área ganada va a ser la que sigue. Si yo saco una fotografía superpuesta un 30% con esta, ¿sí? Con la línea vuelo siguiente, si yo vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Ahora yo saco una fotografía que no siempre coincide, una fotografía acá, un 30% aproximadamente, y tengo esta fotografía. Superpongo, aquí va a quedar medio raro, pero espero que lo entiendan. Superpongo un 60%. ¿Cuál es el área ganada? Este tercio. Si saco otra fotografía, bueno, vuelvo a superponer un 10% con la anterior y el 60%, o sea, entre esta y esta hay un 10%. Entre esta y esta un 60%, entre esta y esta un 60%. O sea que aquí lo que me queda como área ganada es esto. Es lo que se suma al anterior, o sea, lo nuevo que es fotografiado. Aquello que no ha sido fotografiado antes. ¿Se entiende? Eso es lo que es el área neta ganada. Si yo por ahí no superpuse un 30, un 15, quiero decir, un 30, superpuse menos. Pero el concepto es ese. ¿Sí? Sí. Profe, después cuando dice que el ozono causa una interrupción de energía con longitud de onda del 0,3 y después en la parte roja del espectro, ¿a qué se debe esa como
que en un extremo y después en el otro extremo del espectro, que interrumpe. Que interrumpe. Bueno, es lo que les decía, eso depende de las cuestiones moleculares. La interacción de la energía con la molécula tiene, digamos, hay que llegar a un nivel muy detallado para entender, pero lo que importa es que sepan que eso ocurre. El motivo no te lo podría explicar, ya Claro, es de cuestiones físico-químicas, porque hay todo cuerpo que tiene una determinada energía tiene vibraciones moleculares y, digamos, de los electrones, hay cambios orbitales, todas esas cuestiones que ocurren. Entonces, el por qué interactúa primero con el rojo o con el azul, sí, ya sí. No llego a tal. Profe, en esta proyección ortogonal, sí. ¿a qué se refiere un punto impropio? Ahí está. ¿Y dónde estaría o no está directamente en este gráfico? Sí está. Si yo tengo un plano, que es el de negativo, sí. Tengo un punto principal, en la Y tengo el centro de proyección y tengo los vértices van a conformar esto invertido, ¿no es cierto? Esto se llama punto propio o punto en común, el centro de proyección. Sí. Si yo tengo la misma gráfica, el mismo plano, y lo proyecto ortogonalmente, ahora cada vértice tiene su propio punto. Eso se llama punto impropio. No es propio, no es común. Cada vértice o cada elemento de la fotografía, sea un vértice o cualquier punto de la fotografía, es proyectado ortogonalmente. O sea, tiene su propio punto o centro de proyección, podríamos decir. ¿Sí? Sí. Por eso es que a la A le corresponde la A, no se invierte, en este caso la imagen se invierte, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos yo podría poner un punto cualquiera, ese punto cualquiera va a tener siempre una proyección ortogonal, o sea, va a tener su propio punto. Se llama impropio porque no es propio, no es común para el sistema. Es individual, digamos, independiente. ¿Está? Sí. Por eso es impropio porque no es propio. ¿Y no tendríamos una fotografía invertida? No. Esto es un mapa, ¿no es cierto? No es una fotografía. Esta es la proyección central típica de una fotografía. El positivo estaría aquí abajo. Sí. Y a una escala determinada. Supongamos que tanto la foto como el mapa tienen la misma escala. Supongamos unos 20.000. Esto en realidad es la representación de la superficie terrestre a una escala determinada sin deformación. Por lo tanto, considerando la escala, si yo mido puntos tanto en el mapa como en el terreno, debieran tener la misma relación de escala. O sea, la misma distancia multiplicado por el escalar. En realidad, si yo fuese más estricto, si esta es una escala de representación, porque en el caso de la fotografía, yo tengo la fotografía y tengo el terreno, ¿no es cierto? Aquí está la relación entre AB, y aquí tengo A y aquí tengo B. Y tengo el centro de proyección, bueno, la altura de vuelo, este es el C, y yo sé que la escala es 1 sobre E igual a C sobre Z igual a AB sobre AB, ¿no es cierto? Sí. Ahí tengo la relación de escala. Pero esta está afectada obviamente además por desplazamiento de relieve, por toda esa cuestión. Y aquí yo tendría el positivo, o sea, la representación de la fotografía vista como corresponde. Pero hay una relación de escala de la representación del terreno, o sea, del modelo,
de la realidad. Este es un modelo de la realidad, con deformaciones. Si yo esto lo llevo a un mapa, en realidad este mapa, fíjense que si yo esto lo proyecto directamente, tendría la misma escala en el mapa que en el terreno. Y esto no es correcto. Esto tendríamos que hacer algo así. Considerando que este es el cambio de escala, pero la ortogonalidad se mantiene. No sé si se entiende lo que quiero decir. Esa última parte yo no la entendí. Claro, supongo que yo tengo un mapa acá de escala 1, 20.000. Sí. En realidad, esa representación, todos los ángulos y distancias corresponden a la superficie real, a la realidad, al terreno. Sí. Pero esto está a una escala. O sea, no es lo mismo que en el terreno. Si no, tendría que tener una escala 1 a 1. Ahí sí serían todas los rayos de esos proyectantes, digamos, sin modificación. En cambio, aquí yo tengo que tener algún artefacto que haga que la realidad se lleve a una escala. Estos son todas paralelas. Y esto que estoy representando aquí es la relación AB-AB. Claro. En Sí, el mapa. claro. Que para un mapa, este es de una fotografía, para un mapa, saben que es AB, así, sobre AB. Pero acá supongamos que tome estos dos puntos. Aquí en el mapa sería, pongamos acá otro punto, esto sería algo así. Entonces esto sería A y esto sería B. Y ahora en el terreno este sería A y este B. ¿Sí? Entonces yo mido esta distancia es AB y esta distancia es AB. Si yo hago la relación ahora, esto se mantiene. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo que hago ahí en un plano es cambiar la escala del terreno, llevarla a un tamaño mucho más chico. Pero si yo mido ángulo, distancia, lo que sea aquí, yo mido esta distancia y mido un ángulo respecto, a ver, supongamos que esto está orientado al norte, este sería el norte, yo tengo un ángulo. Ese ángulo siempre se va a mantener. O si tengo otro punto C acá, este ángulo entre A y C, entre B y C, se va a mantener siempre. Esa es la premisa. Entonces, ángulos y distancias se deben conservar. Por supuesto, estamos hablando, otro detalle, de distancias euclidianas. ¿Se acuerdan lo que es Euclides? O sea, sobre un plano, distancia sobre un plano, el famoso plano de referencia. Porque si yo tengo elevaciones, o sea, tengo un relieve, y yo mido la distancia entre A y B, no lo puedo medir. ¿Qué es lo que afecta a la fotografía? Yo tengo un relieve y tengo el punto A aquí y el punto B aquí. Si yo mido la distancia caminando esto, va a ser distinta a la distancia que yo mida sobre el plano de referencia. Entonces, que se mide aquí es el plano de referencia, sobre el plano, sobre la ortogonal justamente, la proyección ortogonal sobre el plano de referencia. Pero si yo se me ocurre medir con una ruedita y si va, la distancia va a ser mucho mayor entre A y B, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, esas son las cuestiones. Y distancia euclidiana se refiere a distancia sobre un plano. Fíjense Euclides, acuérdense de la matemática de Euclides. Para que sea más fácil, distancia sobre un plano, el plano de referencia, que es un plano horizontal. Profe, cuando graficamos la Tierra, ¿me puede explicar cuál sería un ángulo sólido? En realidad el ángulo sólido es la superficie determinada por un círculo, no es la Tierra, es un círculo de 1 metro de diámetro. Esa es la unidad.
Un ángulo sólido sería como teórico. Claro, busquen en internet, hay unos ejemplos hermosos en Wikipedia. Es una medida del sistema métrico internacional. Se refiere al casquete, o sea, la porción de la superficie de una esfera. Perfecto. Por eso no es la superficie terrestre. Si yo tengo una esfera y proyecto un punto sobre la esfera, a ver si lo podemos hacer así. Yo voy a tener esta porción de la esfera. El casquete, o sea, la parte de la superficie de la esfera que corresponde a la proyección de este punto a una determinada distancia. A ver si lo puedo hacer más bonito, esto si no queda. Si yo tomo de aquí, aquí, aquí y aquí, por ejemplo, entonces sería más o menos así. Esta es la porción de la superficie. Si yo divido a la esfera en dos, yo tengo, digamos, un meridiano acá, ¿sí? Yo tendría dos semiesferas. Si divido con un paralelo, digamos, yo tendría 4 semiesferas. ¿Sí? O sea que tendría una porción, a ver cómo lo puedo dibujar. Si yo corto una naranja en 4 y de espejo le saco la cáscara, yo tendría un cuarto de esfera. Entonces la que se toma como referencia es una esfera de 1 metro de diámetro. ¿Y cuál es el casquete? Y eso se mide en pi, 2 pi por radio, 3 pi por radio. ¿Sí? Entonces, acá lo que te falta es la esfera completa, digamos. Esta es una porción del casquete, se refiere a la cáscara, digamos, de la parte superficial. ¿De acuerdo? Sí. Y vinculado también con, obviamente, la vertical, o sea, el nadir, el ángulo. En qué dirección se refleja, digamos, la energía. A ver si lo tengo, porque hay uno. Después lo buscan ustedes también. Esto porque la distancia se reduce porque proporcionalmente con la distancia de la cámara y el objeto. Sí, lo anotamos. Sí. Por eso en este gráfico de las fotos mira, acá lo que te decía, lo de ¿por la qué escala que tiene menor detalle en el horizonte? Sí, es lo mismo preguntado con otras palabras. Pero escrito así nomás. ¿Lo tuyo? Sí. Había un video, no lo estoy viendo ahora. Que era muy didáctico. No sé qué quería preguntar de esto. Yo puse distorsiones, ¿no notaste? No. ¿Qué Pero 4, 4, 1, 6, no, mal, 4, 1, 6, 1. No sé qué dice.
Esto en todo caso se lo puse sobre un video muy didáctico de... Ya me está pidiendo. Sí, Después le busco el... Bueno, ahí está un ejemplo, ¿ves? sí. Pero creo que la esfera se divide en 4 tipos de radio. O sea, si la divide en 4, tengo 4 casquetes Claro. de esa dimensión. Pero les busco el video porque es de lo más didáctico. Bueno, después se busca. No se hace más lento. Profe, ya que está con la compu, Sí. a nosotros no nos llegan los correos que usted manda. Por ejemplo, el de la charla de ayer no nos llegó a nosotros. A ver, déjame ver. ¿De sistemas de información? Sí. Nombre. Nicolás Herrera. ¿Y cuál es tu correo? Ese. Es raro que yo lo mando. Tengo un grupo. Claro. No, a ella tampoco le llegó. Supongo que yo voy a mandar un redactar, yo pongo. Y ahí salen todos. Y debiera estar, a menos que haya un error en el correo tuyo. El tuyo es. Sí. Con N. A ver, veamos. Sí. Nicolás Emanuel, no. Qué raro, está acá. No, sí, 2020 dice. ¿Es lo mismo? A ver, probablemente social. Es probable que eso sea. Yo haya actualizado y haya quedado Claro. con el. Sí, claro, yo la puse virtual. Claro, a ver. Allá salen más. Agregar a los contactos, no. A ver, más acciones. Ahí está, pero interacciones recientes. Bueno, lo que quería era editar el tuyo. Ahí estás en el grupo. Detalles del contacto. No puedo editar. Ahora está editar. No mostrar más campos. Podría haber quedado. No tenía nada porque. Eso está bien. Sí, está bien. Yo lo sacaría. No sé por qué quedó esa. Capaz que si lo borran el correo de la mensaje. Ajá, pero volvemos a ver si eso es lo que. No me deje borrar. ¿No?
Si actualiza la página, pues, si lo querías. Ahí está, listo. Eso para ver si- Y el tuyo es. Guada. Entonces, guad, en vez de la A, va con dos I latinas. Guad, Gua- de I latina. Es. Pero a ella no le sale la etiqueta de SIX 2022 como mensaje. Ajá. Ahora sí. Y este. Esa pregunta le mandé al profe Pablo. Ah, sí, ya cambió acá, te salía 62. 63, claro. Ahora está grabado. ¿Y esto qué apretaste para F5. F5. Ahora sí, ya está. Listo, ahora les valía. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor, cositas que pasan. Sí, no era. ¿No iba a preguntar eso? Sí, La última. la última pregunta. Sí, sí. Cuando veíamos lo de las fotos, Ah, acá dice que la escala se reduce proporcionalmente con la distancia desde las cámaras y los objetos del terreno fotografiado. Y no entendemos esa parte, cómo se relaciona después con estas con la fotografía vertical y con las que ya están inclinadas. dice que se reduce proporcionalmente. Con la distancia desde la cámara y los objetos del terreno fotografiado. Claro, eso es para el caso de las fotografías inclinadas, ¿no es cierto? Sí, Que es lo que tenemos acá. O sea, ahí, bueno, tenés el eje muy inclinado con horizonte, con una inclinación relativa, no sé, no sé será qué grado de inclinación. Pero ahí podemos decir un ángulo, pongamos de 30 grados y la vertical, ¿sí? Entonces, la distancia es esta. Fíjense si yo... La distancia principal es constante, ¿sí? En principio. Si yo tengo una fotografía inclinada, este sería... A ver si sale mejor. La distancia, digamos, la altura relativa, esta es la más corta. sí. ¿Sí? Esta es un poco mayor y esta es un poco mayor. Quiere decir que cuanto yo sé que 1 sobre E es igual a C sobre Z. Cuanto mayor sea Z, menor es la escala. Si yo voy a tener una escala más detallada acá y una escala menos detallada de este lado. Porque Z es más largo. ¿Sí? Es lo mismo que comparar un vuelo a una altura, suponemos esta, con un vuelo a otra altura, considerando que esto siempre es igual. Si yo aquí tengo la misma distancia principal, si bien va a, digamos, registrar mayor superficie de terreno, esto sigue siendo el C, ¿sí? Sí. Pero este está más alto, por lo tanto la altura del vuelo, digamos, esta sería un Z1 y este un Z2. La escala en Z1 es mayor, más detallada, entendamos, ¿no? Lo que es mayor. Sí. 1 10.000 es mayor que 1 20.000. Y en Z2 va a ser una escala menos detallada. Considerando esto mismo, y aquí teniendo en cuenta que si está inclinada, yo tengo una mayor distancia o mayor altura de vuelo para este punto que para este. Y es proporcional. Por eso el gráfico muestra ahí cómo se alejan las líneas. Si yo saco la fotografía de un mosaico, del piso que tiene mosaico, yo a medida que
digamos, se va alejando de la cámara. Yo empiezo con la distancia entre mosaicos, podemos decir así, ¿no es cierto? Es decir, que el punto de fuga. A medida que se va alejando, esto cada vez más corto, hasta que converge en un punto. Esa es la perspectiva. Si yo tendría los mosaicos, los vería de esta forma. Más grandes acá y más chiquititos allá. Supongamos que la foto solo llega a tomar este. Ven que ahí hay mayor distancia, por lo tanto la escala es más chica. Considerando que el mosaico es un cuadrado. ¿Se entiende? Sin embargo, yo lo veo claro, digamos, romboidal, pero además, si yo considero esta distancia respecto de esta, fíjense que esta es mayor que esta otra. ¿Por qué? Porque la cámara, entre comillas, está más alejada. En realidad, el rayo que proviene de estos objetos hacia la cámara recorre una mayor distancia, una altura de vuelo mayor, que es análogo a aquello que les dibujé. ¿Ah? Bueno, algo del oro de plata, ¿no es cierto? Sí. O sea, el cristal de la sal de plata. En el caso de las cámaras digitales, el sensor o la parte sensora es un óxido metálico. ¿Sí? Sí. El detector está compuesto por un óxido metálico. En el caso de la cámara analógica, el halogénuro de plata, una vez expuesto a la luz, o sea, la cantidad, digamos, consideremos que está en una película, por lo tanto tiene una emulsión, la emulsión está compuesta por la gelatina más el halogénuro de plata. Una vez expuesta, yo lo llevo al revelado. Eso lo se llama imagen latente, está pero no se puede ver hasta que no lo pongo en el revelado. Una vez que yo pongo en el revelado, lo que estoy haciendo es permitiendo que los cristales que han sido más expuestos, que se recibieron mayor cantidad de energía y por tanto cambiaron el nivel orbital de los electrones, ¿no es cierto?, de esa sal. Cuando yo lo pongo en el revelador, se produce la corriente eléctrica. Es como si yo conectara cables. Entonces, hay una óxido de reducción, por lo tanto hay un movimiento electrónico, una corriente eléctrica. Y ocurre la formación de la plata metálica y los otros compuestos, que luego son eliminados. En el detector de óxido metálico, ese se calienta, o sea, hay también vibraciones y movimiento de electrones. Y lo que tiene el sistema es justamente un dispositivo que permite la generación de energía eléctrica a partir de cuánto es excitado, digamos, ese componente de óxido metálico. Y dependiendo del tipo, si es CCD o CMOS, digamos, la configuración, hay una señal eléctrica, o sea, hay una señal analógica, una cantidad de energía que se emite. Y eso luego con un conversor se pasa al nivel digital. O sea, fíjense que en los dos casos ocurre lo mismo. Nada más que en un caso no se conoce cuál es la magnitud de esas corrientes eléctricas, sino solamente cuando yo tengo la fotografía puedo ver los diferentes contrastes. En el sistema digital, ese movimiento o esa generación de energía eléctrica y su correspondiente conversión a nivel digital es perfectamente medida, o sea, la radiometría se conoce. En el otro es solamente visual por el cambio de contraste. En el otro también yo veo después la imagen con contrastes, pero además puedo conocer perfectamente esa relación entre la energía incidente y el nivel digital obtenido. ¿De acuerdo? Sí. Eso es lo importante.